¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos acompañan, como siempre, a mitad de semana. Es un programa muy internacional. Tenemos un viaje con la Deutsche Welle, Diáspora Cultural, Visión Global. Además, un viaje muy interesante que tiene que ver con uno de los músicos más importantes de todos los tiempos. Vamos directo a la información. Qué gusto estar con Rafael García Villegas y con Huemán Sin Rodríguez. Huemán, ¿con qué vamos a empezar? Hola Laura, hola amigos de Canal 22. Pues la verdad, muy felices y conmemorativos en un día como hoy, porque celebrar a un compositor, a un músico, a un artista como lo fue Ludwig van Beethoven, pues no es pecata minuta. Estamos hablando de una de las personalidades que junto con otro manojo de individuos construyeron mucho de la realidad que hoy vivimos. Y con eso arrancamos, ¿no, Rafael? Así es, mi estimado Hueman. Hola Laura Regis, también en la traducción de Lenguas de Señas Mexicana. Un homenaje breve este año iba a estar consagrado con conciertos y programas especiales al compositor. Llegó la pandemia y bueno, todas las cosas tuvieron que cambiar. No obstante, nos mantenemos firmes en este compromiso de mantener vivo este legado, de compartir más datos sobre este excepcional hombre que nos enseñó que la música no solo se escucha con los oídos, sino de manera particular con el corazón. Uno de los grandes autores, cenit del romanticismo, y que vino a revolucionar la música y el mundo. Un día como hoy, aunque hay quienes dicen que fue el 15, otros dicen que fue el 17, en fin, el 16 de diciembre, vamos a dejarlo, de 1770, nace este gran autor que a la fecha se distingue con facilidad en cualquier parte del mundo. En la Deutsche Welle nos invitan a reflexionar qué estaría componiendo hoy Beethoven de seguir vivo. Pour Beethoven, vraiment, il était un homme tout d'abord des sentiments, des joies. Je sais pas, il était fou vers la musique aussi. Il était vraiment fou. Parce que si vous écoutez leurs morceaux, même si vous jouez ça, vous voyez, ça devient comme quelque chose qui vraiment qui vrille dans le corps. Hein? C'est pas. Donc, au fond du cœur, vraiment, vous sentez qu'il y a quelque chose de joie, de sentiments vers Beethoven. With your head up in the clouds, you try to win the race. You're the leader of the pack. An idea that is repeated very often as a repeating motif, which then tends to be shortened to riff. Beethoven did use that idea and develops that idea of the da-da-da-da. Bueno, es que Beethoven revoluciona todo. ¿De qué manera? Él es hijo de la Ilustración, él es hijo del movimiento Sturm und Drang, que es la semilla del romanticismo en Alemania. Él vive un mundo en donde finalmente la iglesia deja de gobernar y se queda en territorio de los hombres, y entonces él se convierte en un artista nuevo, con una nueva relación con el público y con la sociedad. Nada más y nada menos, además de eso, fue hijo de la filosofía de su tiempo. Para hablar de este personaje y tratar de entenderlo un poco más, no solamente en su música, sino a él mismo, vamos ahora a darle la voz a un buen amigo de Canal 22, Gerardo Kleinburg, que nos habla de estos 250 años de Ludwig van Beethoven.
Este año, 2020, estamos todos conmemorando los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven. Un año muy complicado, un año en el que no podía ser de otra manera para un compositor que tantas adversidades vivió. Su propia efeméride está llena de adversidades. Y sería importante en este momento reflexionar un poco acerca de por qué Beethoven es Beethoven. ¿Qué representa realmente Beethoven para todos nosotros? ¿Estamos de verdad hablando del más grande compositor, del más famoso compositor de la llamada música clásica en la historia? No estoy seguro de que sea tan simple como eso. Beethoven es ya parte del inconsciente colectivo, no solo de Occidente, sino de nuestra especie. Es el sinónimo del gran artista y acaso del artista atormentado. Y a mí me parece de enorme significación que sea justamente un año de tantas adversidades, aislamientos, tribulaciones para todos los seres humanos, que un ser humano tan aislado, tan tribulado, tan perturbado por lo que sucedía, sea celebrado precisamente en este contexto. ¿A qué me refiero? Beethoven es hijo de la violencia doméstica, es hijo de la adicción, del alcoholismo de su padre, es hijo también de un sifilítico, de un hombre frustrado, de un hombre que lo golpea inmisericordiamente para tratarlo de convertir en un músico. Todos estos elementos son elementos con los que vivimos hoy día. Son elementos que marcan muchos de los traumas de los individuos y de las sociedades de nuestro tiempo. Eso nos acerca a Beethoven. La discapacidad, la capacidad diferente, la sordera en Beethoven, que lo lleva a un aislamiento incomparablemente mayor que el que todos estemos, hayamos o sigamos viviendo. También estamos ante un hombre desilusionado por su gran líder, su gran héroe, Napoleón. En distintas sociedades y países están caracterizadas muchas veces por la desilusión política, otro elemento que acerca a Beethoven a nuestro tiempo. Pero ¿acaso el que más lo acerca es el de la capacidad de resiliencia, de reinvención? Un hombre que más allá de estas situaciones o a pesar de estas situaciones, logró reinventarse, logró transformarlas, logró salir adelante. ¿Y cómo lo hizo? De una manera no simple, pero sí fantástica, convirtiéndose en el propio héroe de su vida, en el propio héroe de su música, en el protagonista de eso que todos amamos, la novena sinfonía, la quinta sinfonía, los 5 conciertos para piano, los cuartetos de cuerdas, la obra que ustedes quieran de Beethoven, en realidad solo se trata de él mismo. Por eso, en mi opinión, Beethoven está tan cerca de nosotros, porque nos hace, como él lo fue, sentirnos héroes de nuestra propia vida, capaces de ir más allá de nuestras limitaciones y de nuestras adversidades. Es tan individual la música de Beethoven, habla tan de él que justamente por eso, en mi opinión, se vuelve universal y nos habla a todos nosotros. Así es que a celebrar en este 2020 a Beethoven y a celebrarlo de la mejor manera que podemos hacer, escuchando su música y sabiendo que él y nosotros estamos siempre en él. Bueno, gracias a Gerardo Kleinburg por estas palabras. Efectivamente, Beethoven es el epítome del artista, pero también es el epítome de lo humano con todas sus fragilidades. Y bueno, pues llega a México de una manera muy temprana, desde principios del siglo XIX. Él fallece en 1827. Ya se escuchaba su música aquí. Imaginemos que no tenían los medios de comunicación con los que contamos hoy, pero muy pronto se empezó a conocer en nuestro país. La Sociedad Filarmónica Mexicana empezó a interpretar, si no las sinfonías completas, sí andantes de la segunda, y bueno, algunas piezas inmediatamente fueron adoptadas por las agrupaciones musicales de México. Quien conoce muy bien acerca del tema de la interpretación es un violinista que pertenece al cuarteto latinoamericano Aarón Beltrán. Él nos va a platicar acerca de su experiencia, platicó con Guimán acerca de la experiencia como intérprete. Vamos a escucharlo. La personalidad, pues es casi un lugar común, pero la personalidad atormentada de Beethoven que nos dio todas estas obras fantásticas,
ya estaba presente en esta época, esa contradicción entre su enorme amor por la humanidad y su incapacidad de comunicarla y de enamorarse y de transformar ese amor teórico en un amor de carne y hueso o en un amor hacia el prójimo que pudiera manifestar. Esta contradicción entre esa tremenda ternura y esa desesperación, a mí me parece que está presente ya desde estas obras. A mí, en lo personal, mis primeros 20 años yo tocaba en la orquesta del conservatorio y tocaba las sinfonías de Beethoven, probablemente sin entenderlas mucho, no les veía particular interés. Después de los 20 a los 40 me empezó a interesar mucho Beethoven, pero como escucha. Me seguía yo sintiendo intimidado para abordarlo como intérprete. Y es a partir del tercer tercio de mi vida, desde los 40 hasta el día de hoy, que siento que finalmente me atrevo a tocar Beethoven con convicción. Y yo creo que esto tiene que ver con que he descubierto que mucho de la profundidad de su discurso musical está escondido en los pequeños detalles que están en su partitura, pero que con muchísima frecuencia los intérpretes no vemos con la atención. Los crescendi hacia un pianísimo súbito, los acentos, los diminuendos hasta casi desaparecer, los pequeños cambios de tiempo, todo ese arsenal de herramientas que tiene un compositor para tratar de meterle su intención a los puntitos negros que hay en la partitura, que en realidad no dicen nada. Creo que particularmente en Beethoven son muy relevantes si uno quiere encontrar el drama que está oculto en su música. Cuando trabajo Beethoven con mis alumnos, me he vuelto obsesivo en insistir en una lectura realmente meticulosa del texto, más que con otros compositores, porque realmente su música cobra otro sentido si uno presta atención a cada una de sus indicaciones. Y ver sus manuscritos es apasionante, porque ahí uno ve toda esta lucha por llevar al papel una idea musical que era clarísima en su mente, y hay borrones, tachones, a veces hay muchos intentos de llegar a una solución, a diferencia de Mozart, cuyos manuscritos son perfectos desde la primera nota. Esta lucha de Beethoven por encontrar una manera de poner en el papel sus ideas, las plasmó con mucho detalle, y creo que ahí hay una posible respuesta a cómo abordarlo. Muchas de sus luchas personales, por no hablar incluso de las musicales, por ejemplo, el que el músico se gane un lugar de respeto en la sociedad, siguen siendo muy vigentes. ¿Cómo nos cuesta a los que nos dedicamos a esto hacerle entender a los gobernantes, a la sociedad, a las instituciones en general, de que también somos tan imprescindibles como otros oficios o profesiones, ¿no? Beethoven se negó a comer en la cocina cuando iba a tocar a un palacio. Fue el primer músico que dijo, no, yo no voy a comer donde comen la servidumbre y los cocineros. Tenía una clara conciencia de su dignidad y de su importancia como artista. Ese es un ejemplo maravilloso que nos legó y que, bueno, tenemos que perpetuar, porque realmente es muy justo que así sea. Un personaje entrañable, emocionante, siempre hablar de Beethoven, nos podríamos llevar programas enteros. Con respecto a lo que decía Gerardo Kleinburg a propósito de esta identificación con la especie humana, yo me atrevería a decir, en un descuido, no solo a la especie humana. Recordemos que la sonda Voyager está la 9ª sinfonía grabada en un disco de oro circulando en el espacio. Con respecto a la 5ª sinfonía, con respecto a lo que dice Aaron Vitrán a propósito de esta improvisación y de esta manera de entender la música, Beethoven componía el concierto para piano, entregaba las piezas y la parte solista no estaba escrita. La iba tocando de memoria él en el instrumento, acompañado por la orquesta. Era un ser verdaderamente sorprendente. Y como parte de este homenaje, como celebrando estos 250 años al genio de Bonn, los invitamos a que no se pierdan la gran oferta musical del Centro Nacional de las Artes. Únicamente deben ingresar a la página que aparece en este momento en su pantalla y van a tener acceso ilimitado a una recopilación de conciertos que corresponden a distintas ediciones del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, el Festival Cervantino y la temporada de conciertos de otoño. Por supuesto, todos estos momentos teniendo como punto de convergencia la obra de Ludwig van Beethoven. Pero aquí no se acaba la oferta, ¿o me equivoco, Weyman?
No, Rafael, hay muchísimas cosas que podemos hacer desde casa para conmemorar a Beethoven ya cercanos, porque hay una cosa importante dentro de todo lo que estamos hablando. Sí es cierto que era un gran músico, sí es cierto que era también un filósofo de la música, sí es cierto que también tenía un posicionamiento como artista frente a su sociedad, pero algo que tiene Beethoven es que lo mismo lo puede escuchar alguien que sabe mucho de música como alguien que no sabe mucho de música. Esa es una de las partes esenciales de este personaje. Y para discutir de esto que mencionas, Rafael, en el marco de la campaña Contigo a la Distancia y a través del canal de YouTube del IMBAL, la Secretaría de Cultura pone a nuestro alcance una serie de conciertos a cargo del Coro de Madrigalistas, Concertistas de Bellas Artes, en homenaje a Beethoven. También hoy, al mediodía, se estrenó Beethoven 250 Fidelio, que es una pieza virtual del Coro de los Prisioneros de la Obra, con el mismo nombre Fidelio, a cargo de la Ópera de Bellas Artes. Y bueno, esto es también parte de lo que pueden ver en línea. Si siguen interesados con respecto a Fidelio, también les comparto que hay unos libritos, una editorial que hace unas cosas maravillosas, se llama Belt, y pone a disposición lo que son este tipo de cosas, el libreto, en este caso de Fidelio de Ludwig van Beethoven. Y si nos ponemos un poquito presuntuosos, les recomiendo esta grabación de todas las sinfonías de Beethoven, que fue hecho por la agrupación Ánima Eterna de jazz Juan y Marcel de Brujas, que son verdaderamente una delicia, con instrumentos y cuerdas de la época en la que fueron creadas estas obras, y con todo un análisis e investigación de cómo debió haber sido tocado en su momento estas obras, porque hay una cantidad de debates emocionantes que algún día con un tiempo y con un café podemos conversar. ¿No, Rafael, Laura? Efectivamente, y me gusta lo que dices, que hay música para todo público en la obra de Beethoven, porque efectivamente tiene unos dramones tremendos como la Patética, pero luego también está la que me gusta mucho, que es la Marcha a la Turca, que yo creo que tiene mucha vivacidad, mucha sensualidad, mucho sentido del humor. Y hablando de sentido del humor, los invitamos a que no se pierdan el programa especial de Me Canso Ganso, dedicado a los 250 años del natalicio de Beethoven. Nuestro compañero Fernando Rivera Calderón va a hacer algo muy, muy especial. Va a recibir al músico, al escritor, a otro compañero de Canal 22, Ramón Jenner. Desde Barcelona se va a contactar para hacer un programón, no se lo pierdan. Es mañana jueves, 17 de diciembre, a las 9:30 de la noche, por esta señal. ¿Está bueno, no, Rafa? No, está fascinante. Ramón Jenner, además, toda una autoridad en la materia, no se lo pierdan, y seguir celebrando. Hay que escuchar a Beethoven, no solo la quinta, no solo la novena, está en todas las sonatas, están los conciertos para piano, los dobles conciertos, en fin, un autor que no nos acaba de emocionar, de sorprender. El primero en usar el metrónomo, lo comentábamos hace unos instantes, para él lo inventaron y él empezó a hacer anotaciones muy detalladas. Un personaje que de verdad a 250 años nos sigue tocando las fibras más sensibles. Y con esta recomendación a celebrar el genio de este gigante de Bonn, Alemania, nos vamos a una brevísima pausa. Canal 22 presenta lo mejor de la cinematografía y su público lo sabe. Salga de aquí. En 2020, más de 15 millones de personas vieron cine en Canal 22 a través de sus diferentes barras. Cineteca de culto. No me provoques, que todavía no sabes de lo que soy capaz. Cinema de 5 estrellas. Are you feeling better now? Cinema 22 mexicano. No sabe lo que se está metiendo. Por accidente nada más. Muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. ¿Qué prefieren? ¿Recortar o ser recortados? Zona D. Cine de autor. ¿T'as couché avec lui? Oui. ¿C'était comment? Anúnciate en las barras de Cinema 22 y sé parte de la comunidad de Canal 22. Nuestro mundo cambió de golpe. Múltiples sombras empañan la vista, el entendimiento. Pero todo en la vida entraña un proceso. Informarnos es parte de ese proceso. Un proceso para ver las cosas claras.
Continuamos aquí en Noticias 22. Esta tarde la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, se reunió con el secretario de Hacienda y esto es lo que ocurrió. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues este es un mensaje para la comunidad artística, para la comunidad cultural, para la comunidad cinematográfica. Quiero agradecer profundamente la presencia en este Palacio de Bellas Artes del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Muchas gracias, Arturo, por estar aquí, por estar tan cerca de todos estos cambios que favorecerán, sin duda alguna, a la comunidad cultural. En un inicio ha habido dudas sobre cómo lograr que al extinguirse los fideicomisos se continuara apoyando a las artes. El compromiso del presidente está en pie y estamos trabajando ya en esto desde hace tiempo y estamos concluyendo los últimos trámites para que aquello que representaba 2 fideicomisos de apoyo al cine se integren como parte del programa de INCINE, de apoyo al cine, que surge con las reglas y con aquellos cuestiones de positivo que ha tenido un programa de apoyo al cine, como es la calificación con la comunidad cinematográfica, en donde la comunidad cinematográfica es parte de estos mecanismos. En el caso del FONCA, pues el mecanismo ya cambió y ya fueron depositados el primer ya número de apoyos a la creación o becas con el nuevo mecanismo, sin que se haya siquiera interrumpido o notado este cambio. Esto se hizo asimilándolo como parte de la capacidad administrativa de la propia Secretaría. Pero esto no vulnera en ningún momento a la creación. Por el contrario, garantiza que dentro del IMCINE se tengan las capacidades, la claridad, la posibilidad de descentralizar estos apoyos y que tengan la facilidad y que se conozcan las reglas a este fin de año para que los primeros 15 días de enero se estén publicando las convocatorias. Entonces, pues Arturo, muchas gracias. No, gracias Alejandra, y efectivamente nos parece que traemos muy buenas noticias para la comunidad cultural y para la comunidad artística del país. Son 2 noticias en general. La primera, la que hizo referencia a Alejandra, el poder operar los apoyos al cine que antes se hacían a través de los fideicomisos, a través del IMCINE. Siempre pensamos que era el vehículo natural. Estamos literalmente a un trámite que esperamos concluir esta tarde para dotar completamente de toda la capacidad administrativa y económica y presupuestal al IMCINE para que pueda replicar cuando menos lo que se estaba haciendo con los fideicomisos anteriores. Hay otro anuncio que probablemente es tan importante como esto y tiene que ver con un cambio a uno de los vehículos más relevantes para el apoyo a la creación cultural, que eran EFI Artes y EFI Cine. Los EFIs, en la terminología de Hacienda, son programas de estímulos fiscales, ya sea para la alta creación artística o para el alto desempeño deportivo. Hay un EFI análogo a esto, que es el EFI Deporte, que es para los atletas olímpicos, etcétera. No tiene que ver con la Secretaría de Cultura, pero hay 2 vehículos similares, uno específico para el cine, el EFI Cine, que nació en el 2007, y EFI Artes, que ha sido la evolución de un vehículo que inició inicialmente para apoyar el teatro, como EFI Teatro, y en el cual hemos venido ampliando sus alcances, tanto en monto, porque hay algunas cosas como la producción operística, etcétera, que puede requerir más recursos. Eso lo hicimos el año pasado, pero probablemente el cambio más importante en esta trayectoria es el que estamos anunciando hoy. La lógica de EFICINE y de FIAR era que los proyectos que tenían que ser de alta calidad, el primer filtro es si venían con un patrocinador. Es decir, el mecanismo fiscal opera de la siguiente forma: hay un proyecto que es relevante, hay un patrocinador que tenía que pagar X porcentaje o X número de recursos con relación al impuesto sobre la renta, y ahora se le pide que apoye ese proyecto. El primer filtro antes era que tenían que tener a este patrocinador, que por cierto los recursos terminaban siendo siempre del gobierno federal, porque era a través del impuesto sobre la renta. Lo que estamos haciendo ahora es invertir la lógica para poner la calidad antes que los contactos en el proceso de selección. Esto me parece que va a cambiar
completamente el mecanismo y la lógica, también el acceso que van a tener los artistas para estos recursos. Antes era muy claro, tenía que ver aquellos que conocían a empresarios, que conocían gente que sabía cómo operaba el mecanismo. Ahora va a ser fundamentalmente a través de una selección basada claramente en los méritos artísticos de los proyectos. Arturo, este es un gran cambio que se ha trabajado en decenas de mesas con la comunidad artística. Aquello que tiene que ver con EFIARTES lo ha trabajado el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con Lucina Jiménez al frente de todas estas mesas de plática con la comunidad de cómo se sentían cuando no conocían necesariamente a un contribuyente, no conocían a algún empresario, y en el caso de Eficine opera de la misma manera. Las decenas de mesas que se han tenido de trabajo con la comunidad, presididas por María Novaro, directora de IMCINE, y tienen que ver con esta preocupación general y de cómo poder descentralizar estos apoyos, que tal vez si tú eres un empresario del norte del país, del sur, de Occidente, pues no necesariamente conoces estas herramientas y sabes que puedes apoyar una producción artística desde tu estado a una compañía quizá local. Esto ayuda mucho a que el talento que existe en todo el país conozca estas herramientas, estos mecanismos, y agradecemos muchísimo la sensibilidad y las horas de trabajo que han pasado los equipos, tanto de la Secretaría de Cultura como el equipo que tú encabezas, Arturo, para llegar a estas herramientas que sean más incluyentes y que son un motor para la producción artística muy necesario en nuestro país, en un año en donde la comunidad cultural se retiró muy temprano, regresará muy tarde. Es muy necesario que estos estímulos, estos motores para la creación no se detengan. No, muchas gracias. Y si me permites, ya que mencionaste los tiempos, justamente con la parte de Eficine que hemos caminado más rápido, esperamos que las reglas van a ser operadas, van a ser publicadas esta misma semana, y lo de FIARTES unos días después, de tal forma que las convocatorias serán publicadas, esperemos, en la primera quincena de enero. El compromiso no era no solamente asegurarnos de que hubiera recursos suficientes para apoyar a la comunidad artística y cultural, no solamente de que hubiera el vehículo adecuado, sino además de que lo pudiéramos operar muy rápidamente para que no se detuvieran estos apoyos. Así es, pues muchísimas gracias por el compromiso, por la velocidad de trabajo, y pues gracias por escucharnos. Gracias. Bueno, ahí está el anuncio hecho por ambos funcionarios hoy. Y por cierto, también se dio a conocer que la Secretaría de Cultura Federal cierra el año con 91.3% de su presupuesto ejercido, lo que equivale a 11.630 millones de pesos en este año 2020. Y ahora nos vamos a otra región del planeta donde la moda, la arquitectura, la artesanía se unen en un gran edificio. Ya van a ver la forma así triangular, muy geométrica. Es el imperio de la moda quien hace esta propuesta, Chanel. Se va a llamar 19M y va a reunir en un espacio a muchos de los que trabajan en esta marca de moda, una de las más grandes de Europa, del mundo. Vamos a Berlín, vamos a conectarnos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle para que nos platique más. Valentina, te escuchamos. ¿De qué se trata esta propuesta de Chanel? Saludos desde Berlín. La gran marca de lujo Chanel tendrá su propia sede en Place Scanderberg de Aubervilliers, un barrio al norte de París. Su inauguración está planeada para el próximo año. El edificio de 25.000 metros cuadrados albergará una colección de 10 compañías especializadas, el Métier d'Art, un conglomerado de talleres artesanales adquiridos por Chanel a lo largo de su historia. Se trata de proveedores expertos en bordado, plumas, tejidos plisados, perlas, botas y guantes, y también alta costura y casas de prêt-à-porter de alto nivel. 19M también incluye un espacio de exposición de 1.200 metros cuadrados. El nombre 19M se debe a 19 por el día del nacimiento de la diseñadora Coco Chanel y porque el edificio se encuentra en el distrito 19 y M por moda, mano, mesón, manufactura.
Oye, pues suena muy, muy interesante que esté toda esta cantidad de creadores de distintas áreas del quehacer artístico y artesanal. ¿Qué más es importante conocer en cuanto a la arquitectura de la sede de Chanel? El gran edificio es obra del arquitecto francés Rudy Ricciotti, quien ha optado por un diseño que evoca la feminidad y que se ve representada a través de hilos de hormigón que imitan a la trama de un tejido. Estas fibras blancas entrelazadas pretenden regular de manera óptima la entrada de la luz solar durante el día. La superficie de 25.000 metros cuadrados estará distribuida en 5 plantas y 2 sótanos. Esta idea de reunir en un mismo espacio a todos los departamentos de las artes y los oficios tiene una tradición histórica. La propia Coco Chanel en vida ya había apostado por mantener activo el diálogo creativo con los artesanos y artistas para proteger y promover un patrimonio de calidad que es la artesanía de moda francesa y sus procesos de fabricación, una herencia de varias generaciones. Valentina, entonces lo que me estoy imaginando es que es un museo, pero también hay creadores ahí trabajando, es una especie, sí, de museo, pero completamente lleno de vida. Este nuevo edificio será una casa del saber hacer francés y un espacio de innovación y desarrollo sostenible que albergará a unos 600 profesionales. Pretende ser además una casa abierta para el encuentro e intercambio de ideas y propuestas. Será un centro donde los artesanos, el público, las escuelas y los estudiantes y los amantes del arte en el barrio puedan reunirse. Un proyecto innovador que promete mucho también para el paisaje urbano de la ciudad. Fue un gusto haber compartido estos minutos con ustedes. Nos vemos la próxima semana desde Berlín. Valentina Torrado de DW. Gracias, Valentina. Gracias a la Deutsche Welle por esta colaboración. Ojalá, Rafa, pronto tengamos la oportunidad de visitarla personalmente, ¿no? Las imágenes son impresionantes. Ver cómo trabaja una casa de moda de altísima gama, pues suena muy, muy, muy atractivo. Vamos a otra parte, ¿no, Rafa? Vamos a otra parte del planeta. Así es, Laura, esperemos y pronto estar allá en París y vamos a seguir recorriendo el mundo con la propuesta que nos tiene esta noche Edgardo Bermejo en Diáspora Cultural, quien platica con Luis Gutiérrez, quien hace poco fue nombrado titular del Instituto de los Mexicanos en el extranjero. Adelante, Edgardo. Gracias, compañeros desde el canal. Hoy tenemos un invitado especial ya para cerrar el año en la Diáspora Cultural, con la buena noticia que Luis Gutiérrez, como todos sabemos, desde el pasado mes de octubre ha sido nombrado el nuevo director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Yo he querido invitar a Luis a conversar en este espacio para darle la bienvenida, para recordarle que la diáspora cultural mexicana está en todo el mundo, que hay un gran talento en todas las disciplinas creativas alrededor del mundo representando a México, y que pues justamente por este trabajo tan colindante entre lo que hacemos en la diáspora cultural y el trabajo del IME, me parecía muy oportuno dedicarle esta entrega a presentarte, Luis, ya que nos cuentes un poco de tu llegada, de tu visión del IME y de los planes que tienes a partir de tu nombramiento. Pues muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Es un placer estar aquí contigo en tu espacio. Pues desde mi llegada al IME, lo que nos hemos dedicado especialmente a revisar estos planes de atención que tiene el IME hacia la comunidad de residencia en el exterior, hacia la diáspora mexicana. Siempre se ha hablado de la atención a los migrantes, pero parte del cambio en el discurso tiene que ser precisamente la atención a la diáspora. Este instituto ha estado fundamentalmente concentrado y focalizado en la atención a la parte minoritaria de la migración que se encuentra en los Estados Unidos, pero en su conjunto tenemos 12 millones y medio casi de mexicanos nacidos en el país, con su documentación que los acredita como tales, residiendo en todas partes del mundo. Entonces tenemos que pensar más en la diáspora que en solo una comunidad. Y es una comunidad muy heterogénea, como tú bien lo has mencionado. Hay muchos integrantes de las comunidades artísticas y culturales, científicas, tecnológicas, académicas,
en el mundo, y además, como bueno, pues todos estos trabajadores que se han convertido en esenciales, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, durante este difícil año que culmina con la pandemia que arreciando en esta temporada de invierno. Entonces tenemos que muy bien diferenciar el tratamiento y el trabajo que tenemos que hacer con cada una de las comunidades, que es parte de lo que estamos preparando para 2021, un plan que atienda a las especificidades de cada una de las comunidades que tenemos en el exterior. Hemos estado reuniéndonos con los integrantes de los capítulos de la Red Global MX, con los integrantes de los nodos en México, que serían la contraparte de los capítulos, y con integrantes de las asociaciones de migrantes en Estados Unidos y con miembros de la comunidad en Canadá. No sé si quieres. Entiendo, perfecto. Fíjate que justo hace un año presentamos una iniciativa que tuvieron ustedes en el IME, hace ya un poco más de un año. Trajeron a México a cerca de 30 o 40 creadores mexicanos en Estados Unidos para crear una suerte de red. Yo te preguntaría si ha tenido continuidad este proyecto o si se va a volver a hacer. ¿Cuál es el plan? Sí, el IME organizó en conjunto con la Secretaría de Cultura en el 2019 un encuentro binacional de artistas en el cual se invitaron a creadores fundamentalmente de Estados Unidos y vinieron 80. Se hizo la actividad presencial, tuvo mucha resonancia de la comunidad artística, hay una memoria sobre esto, hay obra que incluso se quedó acá para el Museo de la Cancillería, incluso hay actuaciones en vivo que se grabaron en el museo y que queda para la memoria histórica del registro cultural de la Cancillería. Este año, por obvias razones, no se pudo hacer presencial, pero sí se realizó una convocatoria y precisamente se desarrolló una jornada de 2 días de encuentro binacional en el cual pues, todo tuvo que ser virtual, así como estamos tú y yo en este momento. Por último, te preguntaría, Luis, en relación ¿han pensado en algún programa específico para atención a los mexicanos en el marco de la pandemia, a nuestra diáspora que está en todas partes del mundo y que enfrenta de muy distintas maneras el tema de la pandemia? Sí, fíjate que se estará lanzando en enero un proyecto que se ha desarrollado en conjunto entre el IME, la Comisión Binacional de Salud y la UNAM para tener una plataforma de atención de salud mental. La pandemia, como todos sabemos, ha provocado a partir de la cuarentena y el confinamiento un aumento escandaloso de índices de depresión, estrés, agotamiento y el encierro que nos lleva a todos estos temas que están afectando fuertemente a la salud mental de todas las personas en el mundo y específicamente pues lo que nos compete, que son las comunidades de los mexicanos en el exterior. Entonces esta línea colonial se estará lanzando en enero para brindar atención telefónica y poder canalizar casos urgentes que nos ayudan a prevenir algún desenlace posible, desenlace fatal o una crisis mayor nerviosa en algún integrante de la comunidad exterior. También ha habido casos exitosos de atenciones psicológicas virtuales. Por ejemplo, recientemente entregamos un reconocimiento a una asociación binacional franco-mexicana que tuvieron una atención virtual a mujeres víctimas de violencia doméstica y también atención psicológica a mujeres mexicanas de la comunidad de migrantes en Francia. Esto estaremos impulsando que se replique en otras partes del mundo y también estamos trabajando con FunSalud para lanzar otro proyecto de acompañamiento para reforzar todo el tema de la atención psicológica, de la salud mental. Sabemos que se viene el invierno en el hemisferio norte y que está el rebrote del COVID está pegando fuertemente en los Estados Unidos y en Europa, y esto va a provocar más encierros, más confinamiento y obviamente mayores repercusiones a la salud mental. Entonces tenemos que desde el IME atender urgentemente a nuestras comunidades en el exterior a través de esta serie de planes de salud mental. Y esto va de la mano con este
proyecto exitoso que tenemos en los Estados Unidos, que son las ventanillas de salud, donde se trabaja en educación para la salud, en prevención, y ya directamente estamos trabajando ahí con pruebas COVID, con vacunas de influenza, y esperamos que en febrero del próximo año podamos también estar llevando vacunas para nuestras comunidades de migrantes en los Estados Unidos de escasos recursos, acorde al plan que presentó el gobierno federal de aplicación por los niveles de edad. Bueno, pues muchas gracias, Luis. De nuevo te reitero nuestra felicitación por tu nombramiento y te recuerdo que la Diáspora Cultural Mexicana y este espacio en particular del Canal 22 está abierta a colaborar con ustedes, a seguir informando a los mexicanos del gran trabajo, de la diversidad del trabajo de nuestra diáspora cultural en el mundo. Muchas gracias y esperemos tenerte pronto en el estudio en vivo. Cuente con ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo Bermejo. Nos vemos dentro de una semana. Y bueno, vamos a hacer una pausa rápidamente. Les queremos comentar que mañana, jueves 17, a las 16 horas, ergo 4 de la tarde, Canal 22, a través de la señal 22.1, transmitirá la ceremonia de entrega de los premios TAL 2020. Es uno de los galardones más importantes de la televisión pública que reconoce la labor de las televisoras a nivel Latinoamérica. Para la edición de este año se destaca el trabajo de los medios ante los desafíos de la pandemia por COVID-19. Recuerde, la invitación es mañana jueves 17 de diciembre a las 4 de la tarde a través de la señal 22.1 de Canal 22. Eso es mañana, Womancy, pero ahorita, en un ratitito más, al término de este espacio informativo, Kimberly Armengol nos espera en Debate 22, 9 de la noche. Va a recibir a la periodista y escritora Penilei Ramírez, con quien va a platicar acerca de su reciente publicación, Los Millonarios de la Guerra. No se lo pierdan, va a estar muy interesante por Canal 22. Vamos a la pausa. Solo podemos abrazarnos así. Besarnos de lejos. Reunirnos, pero cada uno en su casa. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven. Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Este 2021, ¿contamos todas? Contamos todos. INE. Acompañemos al chef Gonzalo de Ambrosio por su viaje a España en busca de los recetarios típicos de cada región. Para hacer el torrezno hay que hacerlo a baja temperatura. Yo lo hago como mi madre me enseñó. ¿Ves la diferencia? ¿Dulzón? ¡Qué rico! ¡Qué cremosa! ¡Qué untuosa! Las rutas de Ambrosio. Estreno. Lunes 21:30 horas. Nuestro mundo cambió de golpe. Múltiples sombras empañan la vista, el entendimiento. Pero todo en la vida entraña un proceso. Informarnos es parte de ese proceso. Un proceso para ver las cosas claras. Tenemos aquí en Noticias 22. De acuerdo con la asociación World Urban Parks, el bosque de Chapultepec está considerado como el mejor parque urbano de todo el mundo. A lo largo de los últimos años, Mónica del Villar se ha dedicado a documentar la historia de este sitio tan emblemático de la Ciudad de México y hoy conoceremos una parte de su trabajo de investigación. Nivada presenta un recorrido cronológico del que probablemente es uno de los espacios más emblemáticos de la Ciudad de México. Es recopilado en el libro Bosque de Chapultepec, Sitio Sagrado y Natural de México. El proyecto impulsado por Mónica del Villar contó con el apoyo y participación del Fideicomiso por Bosque de Chapultepec, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec. La perspectiva histórica que ofrece este libro compila la visión de destacados especialistas y se complementa con literatura y fotografía. Con la primera persona que me acerqué, que ha sido un agente muy importante en mi vida, fue don Miguel León Portilla. Para la parte histórica, le comenté de mis deseos de hacer este proyecto, se entusiasmó muchísimo y realmente fue un agente que me apoyó en revisar qué más había que hablar de la historia del bosque.
y el gran arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. Juntos pueden crear la mejor visión del Chapultepec prehispánico. Si seguimos con el recorrido histórico, que también ha sido publicado en diversos medios, nos topábamos con 5 siglos. Y por 5 siglos me refiero al Chapultepec novohispano, que es desde el siglo XVI al siglo XVIII, luego el Chapultepec romántico, por decirlo así, que abarca todo el siglo XIX con eventos muy importantes, e inclusive el Chapultepec contemporáneo. Entre los historiadores que se sumaron al proyecto también se encuentran Salvador Rueda Smithers, la cronista Ángeles González Gamio y el doctor Carlos Galindo en la parte ambiental. Porque incluye en sus páginas la parte ambiental, es decir, ese paraíso verde que es el bosque, con su flora, su fauna, sus humedales, y que ya en la conciencia que tenemos hoy por hoy es fundamental para poderlo preservar en medio de todos estos trastornos planetarios. Se complementan en la parte de arte, hay poesía, hay cuento, hay relatos como de los escritores Ángeles Mastretta, Héctor de Mauleón, Vicente Quirarte, Carlos Pellicer inicia con el poema de Carlos Pellicer, y poesía de Alberto Ruiz Sánchez, de Fernando Fernández, de Germán Dehesa. El volumen contó con una amplia investigación iconográfica. Integra fotografías en blanco y negro de Bob Shalvik, imágenes de la autoría de Jorge Bertis y un trabajo realizado especialmente para la edición de Michael Calderwood y Marco Antonio Pacheco, lo que ofrece una perspectiva novedosa del bosque. Entonces Michael con su ojo y Marco Antonio Pacheco con su dron, esto también fue un invento, hicieron una síntesis para las tomas aéreas entre los dos. El libro El bosque de Chapultepec, Sitio Sagrado y Natural de México, aparece con ediciones en inglés y español y está disponible en el Museo de Sitio y Centro de Visitantes de Chapultepec. Lo recaudado será destinado a su conservación a través del Fideicomiso Probosque. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ya escucharon, hasta es por una buena causa el adquirir esta publicación fabulosa, además dirigida por Mónica del Villar, que siempre nos presenta libros, publicaciones, proyectos de primer orden. Fíjense que algo que también les vamos a invitar es lo que está preparando la Orquesta Escuela Carlos Chávez, que celebra 30 años con un festival virtual en el que va a mostrar los logros, los éxitos de su modelo de enseñanza musical. Pueden seguir este acontecimiento mañana jueves a partir de las 5 de la tarde por medio de las redes sociales del Sistema Nacional de Fomento Musical, la plataforma Contigo en la Distancia o bien por las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Disfrútenlo. Vamos por lo pronto a una muy breve pausa. Pero todo en la vida entraña un proceso. Informarnos es parte de ese proceso. Un proceso para ver las cosas claras. O desafiará a su propia sangre. Están dispuestos a todo con tal de separarnos. Cineteca de Culto 22 presenta Una cita de amor, del director Emilio Fernández. Domingo, 14:30 horas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kimberly Armengol, los espero a las 9 de la noche en Debate 22, como todos los miércoles. Vamos a hablar de quiénes fueron los millonarios de la guerra contra el narcotráfico, esta militarización del país en el sexenio de Felipe Calderón. ¿A quién convino? ¿Quién se hizo millonario? Nos los cuenta la periodista Penilei Ramírez, que nos va a presentar su libro. Temas interesantes en la agenda bilateral México-Estados Unidos. Ileana Rodríguez Santibáñez nos platica de qué se trata en Visión Global. Bueno, pues vámonos directo al tema de México.
Grandes críticas tuvo nuestro mandatario en el pasado por no haber emitido una felicitación ese supermartes de elecciones en los Estados Unidos el 3 de noviembre. Y ya esta semana, una vez que se reúne el colegio electoral en los Estados Unidos y se hace la emisión del voto por parte de los electores de uno y otro candidato, donde el puntero ya finalmente es decididamente Joe Biden, quedando como el presidente electo de los Estados Unidos, pero aún faltando todavía el último proceso de validación cuando las dos cámaras sesionan para otorgarle la calificación final, pues ya es prácticamente el presidente de los Estados Unidos, independientemente de la cantidad de demandas judiciales que Trump y el equipo de Giuliani siguen interponiendo en diferentes estados para tratar de invalidar ciertos resultados. Ya es incontenible. El hecho real es que prácticamente Joe Biden es el presidente electo y quien asumirá la presidencia el próximo 20 de enero a las 12 del día. Y una vez ya con este dato duro, en firme en este proceso electoral tan complejo, el mandatario mexicano emite una carta que para algunos es lacónica y breve en consideración a la que se tuvo en el pasado con Donald Trump, que fue prácticamente de 7 cuartillas. Lo interesante de esta carta es que tiene un pasado, un presente y un futuro. La parte pasada vinculándolo al proceso electoral prácticamente de lo que el mandatario en el pasado tuvo que padecer frente a las elecciones del 2012, rememorando este tiempo de espera, este compás de pausa, se lanza a un párrafo donde se aventura a comprometer al mandatario, al futuro mandatario estadounidense, a cumplir sus promesas de campaña en materia migratoria. Entonces, este es un párrafo central en la lectura de la carta y, por supuesto, otro más donde habla del presente y lo que tiene que ver en el futuro, la parte de la no injerencia y la cooperación en estos temas bilaterales. Una carta estructurada, una carta corta, donde finalmente ya hay la felicitación a el presidente electo de los Estados Unidos. Esta misma semana y en el marco de esta carta también nos encontramos que renuncia a la embajada de los Estados Unidos nuestra embajadora Marta Bárcena. Hay que decirlo, una mujer que egresa del Servicio Exterior Mexicano, aquel servicio que depende de la ley del Servicio Exterior y que finalmente tiene una larga trayectoria de 40 años. Ella se retira anticipadamente y la sucede precisamente el hoy secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, un hombre que tiene una trayectoria política bastante interesante. Fue secretario de Gobernación y de Desarrollo Social en el periodo de Ernesto Zedillo Ponce de León. Luego también fue senador, fue líder o presidente de la Fundación Azteca, una labor altruista alejada del tema económico y financiero, y finalmente hoy ya lo tenemos como secretario de Educación Pública. Las capacidades y competencias que el secretario de Educación Pública pueda demostrar con el liderazgo en la embajada será muy interesante de observar, porque finalmente una de las grandes cualidades de un embajador o embajadora es la capacidad de negociador. Así es que lo estaremos viendo ejerciendo próximamente la política exterior el próximo año. Estamos en espera del beneplácito o la aprobación que Estados Unidos tiene que dar en términos de las reglas diplomáticas para aceptar o estar de conformidad con el nombramiento que el Ejecutivo hará próximamente y formalmente. Así las cosas en visión global. Pues muy interesante, Iliana, y estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que pueda suceder en el futuro. Recordemos que este beneplácito tiene que llegar prácticamente el 20 de enero, también cuando Joe Biden llegue ya de manera oficial a tomar y a dar el juramento ese día tan importante, no solo para la Unión Americana, yo creo que para todo el planeta y todos los que tienen relaciones comerciales con Estados Unidos. Muchísimas gracias, Iliana, un fuerte abrazo. Y nos vamos a despedir, no lo podíamos hacer de otra forma esta noche, celebrando la música y la memoria de Beethoven a 250 años de su natalicio, que también aprovecho para decirles, léanlo, no solo escúchenlo, está el testamento de Heldenstadt y las cartas a la amada inmortal. Laura Goldman, muchas gracias, bonita noche. Nos vemos mañana.
Gustave Caillebotte, pintor francés considerado académico e impresionista típico. Compañía El Espacio Pictórico con una perspectiva